Bienvenidos a Agrocítricos al Máximo, otro nuevo episodio donde vamos a exprimir todos los conocimientos relacionados con citricultura, y el día de hoy tengo dos invitados al podcast que también les van a sumar muchísimo a este tema. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la asesoría agrícola, si me conviene tenerla, no me conviene tenerla, cuándo me conviene contratarla y sobre todo cuáles son las red flags que yo tendría que buscar en un asesor para saber si me conviene o no contratarlo. Como dato importante, en México existen alrededor de 19,000 agrónomos, solamente agrónomos, para atender toda la superficie agrícola de México. Si ustedes dividen la superficie agrícola de acuerdo a los datos del CIAP con el número de agrónomos que están ya titulados y ejerciendo, les tocarían más o menos unos 1,132 hectáreas por cada uno. El número es bastante grande pero bueno, también tienen otras profesiones que les hacen por ahí, les echan una mano. Hay muchos otros profesionales que te pueden dar una buena asesoría agrícola de diversos temas y dependiendo de tu cultivo y la tecnificación que tengas. Les voy a presentar a mis invitados. El día de hoy tenemos al ingeniero Esteban Reyes. Esteban, bienvenido. Y al licenciado Alberto Caldelas López, que en este caso lo invitamos como productor. Así que bienvenidos a los dos. Esteban. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto, Alberto, coincidir contigo. Gracias, ingeniero. Gracias, Ana, de nuevo por la invitación. Yo creo que me tiene que ir colocando biólogo en una sillita aquí porque ya me está gustando. Adelante, adelante. Pues miren, a ver, para ponerlos en contexto, vamos a crear como la situación primero. Alberto es un productor de cítricos y pues ha tenido ya muchos años con su huerta, pero ha tenido también muchos tropiezos con todo lo que tiene que ver con asistencia técnica y de repente está un poco reacio, ¿no? A contratar la asesoría técnica, y tenemos también al ingeniero Esteban Reyes, que has dedicado toda su vida a dar asesoría técnica y pudiera tener una opinión muy diversa a la que tiene Alberto. Cuéntanos un poquito tu situación, Alberto. Bueno, ya la platicaste tú, bióloga, o sea, no sobre más que decir, no, no es cierto. Mira, un número muy interesante, la cantidad de agrónomos. Nada más para hablar, te recuerdo, nosotros estamos en Veracruz, en Martínez de la Torre, somos productores de cítricos. En Veracruz hay 280,000 hectáreas de cítricos aproximadamente. Y si cada agrónomo tuviera 500 hectáreas, necesitaríamos, si mal no equivoco, alrededor un poquito más de 500 agrónomos. Mi pregunta es, ¿hay 500 agrónomos que sepan ya no de cítricos, de fruticultura en el país? A ver, Esteban, ¿tú qué opinas? Pues mira, es una gran pregunta y ahora que estamos hablando de datos duros, todavía voy a poner más ruido en este número, porque datos del Colegio de Ingenieros Agrónomos dice en general que de este número del que ustedes hablan, solamente el 15% de los agrónomos en el país se dedican a la asesoría técnica. O sea, solo Oh, 15%. Y un dato interesante que puede llamarles la atención es que al final del día la asesoría es súper importante, pero para poder llegar a un productor del nivel de Alberto o de otros productores citrícolas en México, pues obviamente el asesor técnico necesita ciertas características, ¿verdad? Fíjate que más o menos el sueldo de un agrónomo, pues ronda alrededor de los 15,000 pesos. O sea, en las vacantes, que vemos normalmente, donde no solicitan una experiencia como muy básica, ¿no? usualmente aquí en la zona, ¿no? Hablando de Ok. agrónomos enfocados en la citricultura de Veracruz, Es ¿no? correcto, es Ok. correcto. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer un productor para tener? Porque a mí me queda claro que la asistencia técnica te va a llevar al siguiente nivel. Eso me queda claro. Sin embargo, me topo con
pues, productores Conmigo. como Alberto, exactamente, que le ha ido mal con la asistencia técnica. Entonces, ¿cómo convencemos al productor, Esteban, de que la asistencia técnica te va a llevar al siguiente nivel cuando tenemos estas experiencias? Ok, mira, entrando un poco en materia, creo que hay una respuesta corta y una larga. La respuesta corta sería que necesitamos la asesoría más que nunca y bueno, la respuesta larga tiene muchas capas. Pero un poco, para dar un poco el contexto, como yo veo el tema de la asesoría y la asesoría que probablemente necesite un agricultor del nivel que es Alberto y otros colegas de él, agricultores en México y en Latinoamérica, es que primero debemos entender cuál es el perfil de la figura del técnico de campo, de la persona que asesora, para que él pueda, ustedes puedan decir, ok, si acepto que venga una persona como un técnico a asesorarme, ¿verdad? De hecho, de entrada, el técnico agrícola debe ser el eslabón de los agricultores en la cadena productiva, es decir, él es quien debe traducir la ciencia a decisiones prácticas, por ejemplo. O sea, Alberto es contador de formación, es más agricultor que muchos agricultores que podría yo conocer, pero eh, este asesor debe ser una persona que le dé soluciones a él y a su equipo. Debe traducir la ciencia en decisiones. Y luego también es quien debe ver el cultivo cuando el productor no puede verlo, porque pues Alberto tiene otras cosas y los hay algunos agricultores que tienen diferentes negocios, diferentes estrategias de negocio en su diario vivir y el técnico es el que debe ser responsable de ser los ojos del agricultor en campo y además debe ser la persona que diagnostique, recomiende, haga prevención y haga acompañamiento al productor. Creo que ese es el perfil del técnico agrícola. No sé si coincidas conmigo, Lord. Preséntamelos, por favor, Esteban. Preséntamelos el perfil que hablas, porque a mí se me hablas como de una quimera. Te voy a decir por qué. Y con datos muy Adelante. duros. Eh, por ejemplo, los egresados que tienen de Chapingo, y me ha tocado recibirlos en mi huerta y tener pláticas con ellos o pláticas de financiamiento, y llevan una materia de fruticultura y es optativa en Chapingo, la máxima casa de estudios de los agrónomos del país. Y México es un país de vocación frutícola, no puede ser eso. Del 15% que tú hablabas de los agrónomos titulados que se dedican a la asesoría técnica, yo te apuesto que el 99% o producen sorgo, o producen maíz, o producen caña. Sí, es correcto. Entonces, reducen poquitísimo los agrónomos. Ahora, me preguntas a mí, de esos, teníamos, ¿cuántos biólogos? ¿Cuánto me dijiste el número? 19,000. 19,000, el 15% son 1,900, ¿no? Para, 2,000 números, 2,000 para hablar por número cerrado. Sí. Ok, Bióloga Ana Esteban, ¿cuántos leen en inglés y cuántos han leído un artículo científico de los últimos 5 años, de esos 2,000 claro. agrónomos? O sea, esa es mi preocupación. El HLB, el TRIPS, que ahorita es un problema a nivel nacional, no solamente en los cítricos, sino en un cultivo. Vas a ver ahorita en mayo cómo va a estar aquí en la zona otra vez las personas locas por los TRIPS. Ahorita que tú tienes clientes en todo el país, tú debes saber que ahorita los amigos de las flores tienen un problemísima, los amigos de las verdes tienen un Cierto, problemísima. Y no cierto. saben utilizar moléculas porque no leen artículos y no leen pruebas porque no saben leer en inglés. Es un problema desde formación básica. Ya no que lo hablen, que Tienes lo toda la lean. razón. Mira, yo Y creo que sumando un poco a tu comentario, Alberto, perdón, creo que también debemos un poco entender, bióloga Alberto, que existe un gran vacío en el tema de asesores. Tengo la fortuna de atender otras partes de México, otros agricultores de otros cultivos, y con todos coinciden en el sentido, igual que tú, que ustedes, que no hay asesores en campo. Pero vamos a rascarle un poco a eso. Yo creo que el gran vacío está, y lo digo con todo el respeto de la academia, en que el tema es la formación. O sea, regularmente el agrónomo cuando sale lo que quiere es trabajar en una compañía, la que sea, no voy a decir nombres por respeto, pero ¿por qué? Pues porque es más sencillo conservar un horario, tener un sueldo fijo, tener un vehículo, tener viáticos, ¿me explico? Pero realmente el sentimiento, la sensación de un asesor técnico, el verdadero asesor técnico es el que no tiene horarios, Alberto, es el que entra a las 5:30 de la mañana, es el que tiene hora de entrada pero no hora de salida, y te puedo decir que yo tengo la fortuna de conocer técnicos agrónomos en México que tienen ese perfil, o sea, gente muy comprometida con las personas con las que trabajan. Eso creo que
tiene que permearse desde las aulas, porque este amor al campo yo no lo veo en muchos agrónomos, ¿eh? No sé qué piensen ustedes. Coincido contigo. Fíjate que, la gran mayoría de los chicos que hacen residencias o servicio conmigo buscan entrar a trabajar a una empresa de agroquímicos, sin importarles si coincide con lo que ellos quieren más adelante o no. Simplemente es meter currículos a todas las vacantes posibles, a ver cuál me agarran, pero no están pensando en ir a pedirle trabajo al que tiene una huerta, en ir a pedirle trabajo al que tiene un vivero, ¿no? Entonces, pero también está el otro lado, como productores, a mí me toca atender directamente a los productores y cuando tú les ofreces el servicio de asistencia técnica, se les hace caro. Además de que se les hace caro, creen pues, que tú les digas: "No, mira, pues, te voy a dar un seguimiento, te voy a hacer esto, y esto, y esto", que tendría que ser gratis. O sea, acuden más fácil a preguntar en un grupo de Facebook, a preguntar en TikTok, a Sí. preguntarle al compadre, con tal de no pagar la asesoría técnica. Yo no sé si tenga que ver con el hecho de que les ha tocado malas experiencias con los asesores técnicos, o simplemente ya está muy viciado de que las casas de agroquímicos llegan con el productor, le dan la asistencia técnica gratis, obviamente no lleva como mucho seguimiento ni trae muchas cosas personalizadas porque no es su trabajo, y entonces piensan que la asesoría técnica no se debe pagar porque ellos de alguna forma la obtienen gratuitamente, ¿no? ¿Sabes qué puede estar sucediendo, Ana? Creo que también es un tema de ética del agrónomo. Y voy a tocar un tema muy sensible para mis colegas y lo voy a hacer con todo el respeto, ¿eh? Sucede que, ok, tienes mucha razón. Habemos personas que trabajamos en compañías y que nuestra finalidad es llevar la asesoría a agricultores como Alberto, del perfil de él, en otras partes de México o Latinoamérica, pero nosotros tratamos de coadyuvar probablemente con el dueño de la finca o con el asesor del dueño de la finca. ¿Me explico? Porque el Sí. asesor es el que debería ver la generalidad. Lo que pasa es que desafortunadamente en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, ya se ha como diluido mucho este sentido y te voy a decir por qué. En muchos casos, si estoy mal, Alberto, corrígeme, en muchos casos sucede que, por ejemplo, hay agrónomos colegas que trabajan en compañías como donde yo trabajo u otras compañías, y en sus tiempos libres se dedican a dar asesorías y cobran las asesorías. Eso no es correcto, ¿eh? De hecho no es ético. O sea, en Estados Unidos tú no lo ves, en Europa no lo ves, en Costa Rica no lo ves. O sea, ¿por qué? Porque tú firmas en esos países un compliance, un contrato en el que tienes que reservar los recursos de la compañía que la compañía te da para poder cumplir lo que la compañía te pide, y es para que te dediques a lo que la compañía te paga. Y desafortunadamente estos colegas pues hacen uso de recursos que no les corresponden y entran en eso y son los que no te cobran o te cobran muy poquito. Y es ahí donde el verdadero técnico, el verdadero asesor, el que le da un valor a la asesoría, es donde se ve mermado probablemente su desempeño. Entonces, es solo mi opinión particular, no sé cómo vean ustedes. He visto casos así, sí, efectivamente. Y dejando al lado la ética, eh, presenta un problema. A mí me gustaría proponerles un juego, si están de acuerdo, Esteban y Ana. A ver, Que sí y Adelante. que no en un asesor técnico. okey, Yo digo, de dos en dos, yo digo dos. Que okey, son ese tipo de red flags, ¿no? sí, Ok, ok. Te pongo una muy fácil. Si el asesor te propone algo diferente a lo que viene en la etiqueta, muy diferente a lo que viene en la etiqueta de los productos, red flag. okey, Dos, si el asesor te recomienda productos de una sola casa o compañía, super red flag también. okey, Ok. voy con las ¿Quién sigue? mías. Yo, si el asesor no te cobra, super red flag. Ujú. Ok. Siguiente, si el asesor te hace un plan de manejo basado en nada, o sea, que no tenga ningún análisis, que sea sin ver siquiera la huerta, sin que no tenga base de nada, red flag. Correcto. Te, Ok. te- te puntualizo ahí. Sí, 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 adelante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Asesor es como si vas a un médico. Yo lo parametrizo mucho con un médico. Vas a cualquier consulta de cualquier especialista y no te pide un análisis médico de sangre.
pues obviamente la persona ya no te va a tomar una decisión, al menos tan acertada, ya no digas correcta o no. Así es. Igual pasa en campo. Si llegas a un asesor y le prometes, dice, no necesitas análisis de suelo, o solo con el pH, ¿sabes? O pues, nada más pídele macros. Ya estás mal, tu asesor está mal. Así es. Así Vas, es, Esteban. definitivamente sí. Ok, Harakiri, bueno, Esteban, a creo ver. que... No, no, adelante. Digo, siempre hay que ver la viga en el propio y creo que uno de los talones de Aquiles de nuestro gremio probablemente sea un tema que tú mencionabas ahorita al final, Alberto, que es que no damos soluciones interpretativas. Me refiero a que creo que, por ejemplo, quienes venden fertilizantes, voy a hacer una analogía en esa red flag quienes venden fertilizantes que nos merecen todo el respeto, por ejemplo, llegan a proponerte un fertilizante al suelo, pero no sabes, por ejemplo, si tienes raíces en el suelo y puedes fertilizar, ¿no? O sea, si no tienes bocas para Correcto, que pueda comer el fertilizante. Entonces creo que ese es un tema importante. Eso lo aprendí de un gran maestro que se llama Cristian Cantuarias, que él nos decía, oigan, traen una pala en la camioneta, primero vamos a ver qué hay en el suelo y vamos a ver si hay bocas y ya después recomendamos el fertilizante. Pero ese es un tema importante. Y otro tema también interesante que creo que podría ser una red flag, una bandera roja, podría ser el hecho de si el asesor está contratado en una compañía y te da una asesoría. Creo que eso no es correcto. correcto. O sea, éticamente creo que no está bien. Bueno, total. Que va muy vinculado a lo que yo te decía, ¿no? Usualmente esos Claro, asesores que trabajan en una compañía y que cobran su asesoría por fuera, van a ser con productos de la propia compañía. O sea, es claro, legal, pero no es ético. claro. Claro, claro. Entonces es un tema complejo. La verdad es que se me hace un tema muy interesante y espero que lo tomen con sabiduría nuestros colegas que lo escuchen, pero también lo tomen con sabiduría los agricultores que lo escuchen, ¿verdad? O sea, que entiendan que el tema de la asesoría es un tema importante. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo, Alberto, y quiero ver si ustedes coinciden conmigo. Por ejemplo, cuando las zonas citrícolas de Huimanguillo, de Lombardo, de la zona sur del estado de Veracruz, perdón, de México, del sureste de México, en Sí, Tabasco, en Oaxaca, se empezaron a abrir, algunos asesores que radicaban en la región de Martínez de la Torre, eh, migraron hacia aquellas regiones y prestaron sus servicios a agricultores haciéndolos exitosos, ¿eh? Es decir, con el conocimiento técnico que tenían de regiones de Martínez de la Torre, que aprendieron en Martínez con productores, con asesores ahí locales, pues llegaron a plantear su conocimiento y llegaron a cobrar, pues, no sé, un sueldo determinado. Pero este es un ejemplo importante en el tema de cítricos. Desafortunadamente ahorita, y es un tema, no sé si venga a colación o vayas a tocarlo, Ana, pero también hay un tema que desafortunadamente hay un exceso de información hay una vorágine de información en el tema de redes sociales, inteligencia artificial. Entonces, ya no corroboras la data, o sea, ya no corroboras el dato, o sea, te vas a lo que te dicen, lo que tú decías, Ana, de estos grupos de WhatsApp, ¿no? Perdón, de WhatsApp, de de Facebook, que te Facebook, dicen, sí. pues, ajá, que aplicas esto y aplicas, entonces, ¿a quién le crees? Entonces, sí es importante que el asesor se dé su lugar, se dé su lugar con el productor, con el agricultor, y le diga, señor o señora, ¿sabe qué? Yo vengo a prestar mis servicios y yo no vengo a cobrarle por hora, vengo a cobrarle por mi conocimiento. Entonces, y Alberto, si te ahorra, te voy a poner un ejemplo, en el manejo, el 20 o 25% en el tema de nutrición o de manejo de sanidad y cultivo, o te hace un incremento del 15 o 20% del rendimiento que tú ya tienes manejado, como manejas tus huertas, ¿tú crees que no se merece ese pago, ese técnico? ¿No se lo merecería? No, no, claro. O sea, pero por supuesto que se lo paga. Ya no me veo en la reducción de costos, sino en el incremento de producción. Y yo se lo he planteado porque he tenido técnicos y he tenido ingenieros agrónomos buenos que he aprendido de ellos. Me han enseñado, por ejemplo, lo que yo he aprendido mucho de ellos es a contabilizar los rendimientos que debe tener una máquina o la mano de obra o la mano de obra en una huerta, ¿no? O sea, y me ayudó mucho a organizar mi información. El problema es cuando ya entramos en cosas muy, muy técnicas y, y, por ejemplo, nos hablábamos de los trips ahorita. Oye, Sí, tengo trips. Oye, pues es que aplícale tal molécula una, dos, tres, cuatro veces. Oye, si te pones a leer artículos científicos, te dicen que un mismo grupo
de moléculas no se debe repetir en la misma generación y que un agrónomo te Claro, esté dando X producto siempre que tienes trips, por ejemplo, en un periodo de 4 meses, 5 aplicaciones, independientemente sí, del costo, que es carísimo cada vez más los insumos, cierto. este, pues quiere decir que algo no está bien, ¿no? Y en cambio, Claro, sí claro, aprendí otras cosas. claro, Es claro. Y correcto. además creo, perdón, Ah, creo que también un dato interesante es el tema de los productos que debe conocer el técnico. Como tú dices, no solamente es una molécula y es un grupo químico que debes darle vuelta, hay nuevas moléculas en el mercado. Cada vez hay nuevas moléculas que son para ciertos perfiles o ciertas condiciones. Si me dijeras, oye, ¿qué necesita tener un asesor técnico exitoso? Mira, debe ser una persona que sepa leer qué hay en el suelo, que entienda el clima, que conozca la fisiología del cultivo, que se anticipe a las enfermedades y a las plagas y que te corrija problemas nutricionales y que te ayude a tomar incluso decisiones hasta comerciales, Alberto. Creo que esas serían Totalmente. mis palabras para el buen asesor. Sí, sí, exactamente. Y quisiera proponer la otra parte del juego, si estás de acuerdo, Ana y Esteban, que sí es Adelante. importante un sí, ingeniero agrónomo. claro. Agrónomo que te presenta un plan de producción, palomita. Ok, sí, Agrónomo claro. que te explica sin palabras rimbombantes el por qué está haciendo una aplicación y su costo-beneficio, que es lo que decía Esteban, adelante. Esos son green Sí, flags. sí, claro, por supuesto. Claro. Por Vas, supuesto. Ana. Quien En mi conozca, caso, perdón, por adelante, Ana, ejemplo, adelante. sí, en mi caso, por ejemplo, yo creo que agrónomo que te pide análisis, green flag. Agrónomo que Claro, te pide un historial o tu misma bitácora de lo que vas haciendo para conocer como todo su entorno antes y ver, pues, cómo va a conocer todo tu historial, green flag. perfecto. Perfecto. Bueno, yo pondría dos también. Las mencionaba hace un momento. Debe ser un técnico que conozca la fisiología del cultivo, definitivamente que la conozca bien, y que sea una persona que entienda todo el entorno, todo el concepto general del cultivo, y que además, voy a decir una última que decía mi padre, que en paz descanse, que le tenga amor al campo y que haga a un lado los horarios, que sí es importante tener horarios, definitivamente es importante, pero hay momentos en la finca en que a veces, tú lo sabes, Alberto, la fisiología y el árbol no tiene horarios, o sea, las plagas no se levantan a las 9 y se acuestan a las 6 y los hongos tampoco, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que debe ser una persona que esté comprometida con la agricultura, que entienda que lo que un agricultor, un productor agrícola invierte en él es para que le vaya bien, obviamente a él, pero sobre todo que sea para él mismo, porque es crecimiento personal. O sea, un buen asesor técnico se traslapa de boca en boca. O sea, si tú tuvieras un buen asesor, Alberto, te puedo asegurar que lo vas a sacar a colación y seguramente lo vas a recomendar a alguien de tu confianza, algún amigo, algún colega productor, porque te ha dado buenas cosas. Y así es como nacen los buenos asesores, pero desafortunadamente esos buenos asesores cada vez son menos en el mercado y ojalá y Dios quiera esta película cambie. ¿Eh? Totalmente de acuerdo, Esteban. Yo también pondría que eh, ingeniero agrónomo que se capacita, pero se capacita en serio, o sea, y no estoy hablando de una educación formal, de una maestría, un diplomado, no, o sea, tampoco con todo respeto a las labores que hacen las casas de agroquímicos, muy valiosa y muy importante de traer a ponentes y que hacen eventos, yo creo que es una labor magnífica que ayuda mucho al desarrollo de todo el campo, pero tienes que ir más allá, o sea, no basta con ir, saludar a los colegas, echarte una comidita ahí a preguntar al ponente. Yo creo que tienes que ir a investigar más de lo que dice, ¿no? O sea, a mí cuando me ha Es tocado ir correcto. a muchos eventos yo veo a muchos amigos agrónomos que están ahí, preguntan, participan muy bien, pero a mí me gustaría saber cuántos de ellos, el tema que vieron, si vieron, no sé, un bioestimulante o si vieron un insecticida, fueron más allá y preguntaron, Sí, oye, a ver, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Australia, en Sudáfrica, en Israel, en China, bueno, China la información es un poquito más complicada, pero ¿qué están haciendo con esta molécula? ¿Funciona o no funciona? Porque me ha tocado ir a presentaciones de moléculas que ya se probaron hace 4 o 5 años en algunos otros países y que no funcionaron. Entonces, yo creo que se deben dar esa labor también los agrónomos, a leer un poco más, a capacitarse, sí, claro, pero en conciencia por este amor al campo que deben de tener. claro, coincido.
Y la verdad es Ana, que habría que agregar. Coincido totalmente contigo, siempre hay que estar al día porque, pues, la ciencia así es, ¿no? O sea, siempre, siempre tienes que estar viendo qué más hay de nuevo, qué están haciendo los demás, qué están haciendo los que son mejores que tú, qué están haciendo Claro. las personas que tú admiras y sobre todo recordarle a todos los productores que no hay límite para que tú tengas un asesor. O sea, tú tienes media hectárea, contrata un asesor. Obviamente no lo vas a tener por mes, pero lo puedes pagar por hora. Si tienes 5, 10, 1000 hectáreas, contrata un asesor. En cualquiera de los casos, contrata un asesor porque el trabajo del asesor siempre, siempre, siempre que el asesor sea bueno, va a ser guiarte a un nivel superior. O sea, a lo mejor tú estás cosechando 10, con un buen asesor vas a sacar 15. O sea, el costo de la Sí, y claro. ya se asesoría no pagó. existe, simplemente es una inversión, claro, claro, o sea, no Es le como un tengan producto miedo a más o pagar un como un asesor. tractor. Así es, así es. Yo creo Así Fíjate que que es. también una eso. frase, perdón, Alberto, Adelante, creo que Esteban. una frase que podría encajar aquí sería, podría ser que si queremos que realmente el campo sea más productivo como agricultores, definitivamente, y para hacerlo más rentable y más justo, sí necesitamos revalorizar el tema de los técnicos agrícolas, pero estos técnicos agrícolas también tienen que revalorizarse ellos con estos, con argumentos que tú nos diste ahora, ¿no? Capacitarse, crecer técnicamente, personalmente, y eso te permite o les va a permitir a ellos, obviamente, tener otra posición en el mercado, otra posición. Les repito, hay una gran escasez de técnicos en México, una gran escasez de técnicos en México, desde Durango, Coahuila, Sonora, desde el sureste de México. Hay fincas bananeras en los que los agrónomos no duran una semana, Alberto, Ana. Es O sea, As- correcto. es muy triste lo que está pasando. Ojalá y cambie esto. Yo sí quisiera también a nuestros oyentes explicarles una diferencia. Estamos hablando de una agricultura muy tradicional, Esteban, Ana, ustedes que conocen varias huertas de todo el país, que estamos hablando de la situación de la citricultura muy local aquí en el centro norte de Veracruz, que se puede extender al sur del país. Pero yo quiero decirle a los agricultores como yo que, que, que ya he tenido la oportunidad de platicar con técnicos y he visto otros tipos de agrícolas muy grandes que no se dedican al monocultivo, porque estamos hablando de los citricultores del sur de México, tienen limón o naranja o mandarina y toronja. Pero las agrícolas del norte del país, hablando de la costa del Pacífico y del Golfo de México, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Baja California y Sonora, tienen una figura de sus agrícolas que son más grandes, tienen una estructura diferente, tienen un ingeniero Claro, agrónomo que se dedica al claro. día a día campo a dar toda la batalla por cultivo, ¿eh? O sea, tienen, por ejemplo, unas personas, un agrícola que tiene calabacitas, uvas y cítricos. Tiene un encargado de Sí, cítricos, un encargado de calabacitas y el encargado del otro. Y aparte tiene un asesor técnico para cada uno de los cultivos. O claro. sea, son dos figuras distintas que igual es- no están bien diseñadas en esta parte del país. Sí, yo creo que es un tema también en que el técnico no sabe cobrar, o muchos técnicos no tienen el expertise de cómo cobrar su asesoría o su conocimiento. Y tiene mucho que ver con esto que platicábamos de estos asesores, colegas que trabajan en otras compañías y cobran casi nada. Eso puede ser también. Pero también influye un poco también, Ana, Alberto, el hecho de que muchas veces sucede que eh, el mismo agricultor tiene el problema de no, no sé si se fue el audio, perdón. No, te No, no, escuchamos. te escuchamos. Ok, sí, sí tiene el problema de que, por ejemplo, le pregunta a Ana hoy qué va a aplicar, y de pronto dice, es que sabes que no me da confianza. Le voy a mandar un mensaje de WhatsApp a Juanito y, oiga, dije, ¿sabe qué? ¿Qué me recomienda? Mire, me recomendaron esto. Ah, no, pues él como que trabaja en una casa de agroquímicos, le recomienda lo que él vende. Y entonces un poco se va desvalorizando la recomendación original. Cuando se la dieron por algo, como tú lo dijiste también, Alberto, es como si vas al médico. O sea, si vas al médico, pues obviamente el médico no te consulta por WhatsApp, ¿sí? Tienes que ir a verlo o él tiene que venir a verte. Entonces creo que esa parte es importante, ¿no? El tema de que cambien la mentalidad.
¿sí? Que busquen la manera de poder manejar el tema del cobro de su conocimiento y pues yo creo que llegando a eso pueden lograr cosas muy interesantes. Justo eso Totalmente de le acuerdo. comentaba justo le comentaba el día de ayer a Alberto que cuando tienes un asesor técnico, básicamente tienes que tenerle una fe ciega. Que si te dice 50 mililitros, ponle 50 mililitros porque es el que sabe y es el que tú contrataste, al que le estás pagando, y ahí tiene que estar tu Claro, confianza. claro, 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 por supuesto. Sí, mi duda se entra cuando me recomienda 50 mililitros de malatión, por ejemplo, ¿no? Bueno, es O que ahí sea, vas a ver a quién pues, contratas. sí, por eso. Entonces ahí Sí, en un sí, sí. momento dices, caray, o sea, en mi caso particular, yo lo digo que yo no puedo tener esa fe ciega porque yo voy y consulto y le hablo a personas, digo, oye, me aplicaron esto y no es que no tenga fe, yo no, por mi forma de ser, no puedo tener fe ciega. O sea, Bueno, yo, es yo creo, complicado. voy a entrar en controversia con Alberto ahora y es con todo respeto. Yo creo Por que favor. si llegara un asesor, en un caso hipotético, que llegara un asesor que cubriera todas estas green flags que platicábamos, creo que le deberías dar un voto de confianza. Mira, yo les platico cómo hago las cosas. O sea, a final de cuentas, no digo que le funcione a todos, me funciona a mí. Y medio Ok, funciona porque obviamente mi huerta podría estar mucho mejor. Pero yo, por ejemplo, tengo una situación en mi huerta, digamos, de hongos. Caso real, la sodiplodia, en un estado muy inicial. Lo que hago es voy con Ana y le pregunto. sí, sí, Y me sí, da su recomendación, pero al mismo tiempo voy y Super green flag. conozco grandes. Sí, sí, no, hombre, green flag. Pero si, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ana, que es algo que es de hongos, pues voy también con otro que sabe de hongos, por ejemplo, se lo mandé al doctor San Martín, que es un experto en cítricos, y se lo mando al ingeniero Durazo, que también es experto en cítricos, al ingeniero Lugardo en Tamaulipas, y en base a las consideraciones, bueno, eso lo puedo hacer yo porque pues, son grandes amigos que los conozco en muchos años, y me hacen el favor de leerme, ¿no? Pero mi recomendación para los productores es que sin confíen en su técnico, pero que sean curiosos, revisen y consulten, no con claro, el vecino, claro, sino con alguien que también sepa. Entonces, claro. si tienes un técnico con Green Flag y vas con otro que también tú lo respetas, lo admiras, como dice Ana, y también te dice, oye, esa recomendación está buena, adelante. O sea, no está de más. Sí, 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 sin problema. Sí, sí, entiendo la analogía. Pues, Y estoy de acuerdo contigo, tenemos que verlo como doctores, son seres vivos, tienen una sanidad como nosotros, Así y hay es, así expertos en la es, sanidad. así pues yo creo es, que este así es. tema nos daría como para otras 20 horas de podcast, pero se nos Sí, acabó el ¿verdad? tiempo y esperemos que les haya gustado mucho, mucho, mucho grabar este podcast con nosotros. ¿Alguna notita que nos quieran dejar al final ya para despedirnos? Bueno, yo solamente quiero agradecerles el espacio. Es un honor estar con ustedes y conocer personas como ustedes. Y yo nada más quisiera cerrar con un comentario. La asistencia técnica, señores agricultores, no es un gasto, es una inversión, ¿eh? Véanlo como una inversión, una de las Gracias. mejores inversiones que pueden hacer. Totalmente de acuerdo con ese Esteban. Para finalizar, a fin de cuentas, cualquier cultivo va en base a cualquier paquete tecnológico y dentro del paquete tecnológico, así como hay productos para controlar maleza, para nutrición, para plagas y enfermedades, pizca y flete, siempre hay un rengloncito que dice asesoría técnica y seguro agrícola, que es otro tema, pero ¿Cierto? los productores tenemos que entender que es una inversión que se hace para tener mejores rendimientos. Solamente que es difícil confiar en una persona, me cuesta a mí, yo entiendo que a mis compañeros productores también les cuesta, debido a todas las situaciones que hablamos de escasez de productores, escasez de capacitación, etcétera, que puede dar un mundo de pláticas, pero de que es necesaria, que tenemos que mejorarla y que los productores tenemos que acostumbrar a pagarla, es totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a los dos por haber participado y esto fue Gracias. Agrocítricos al máximo. Gracias por la invitación. Saludos, Esteban, qué gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, un gusto.